Entonces, hemos estado estudiando ya por muchas semanas el Evangelio de San Marcos y hoy nos toca estudiar el capítulo, no el capítulo 14, es muy largo, sino los primeros versos del capítulo 14. Nada más vamos a ver del verso 1 al 11. Yo le he puesto un título que nos puede ayudar como a tener un hilo conductor a través de esta enseñanza, que es amor extravagante. ¿Puedes decir conmigo amor extravagante? Amor extravagante, de eso vamos a estar hablando esta mañana. Y creo que sería bueno que leyéramos todos los 11 versos de corrido. Los voy a leer de corrido para que tengamos un panorama y después vamos y nos acercamos un poco al texto y vemos lo que dice allí. ¿Está bien? Ok, entonces verso 1 dice: faltaban 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura. Y con engaño los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prender y matar a Jesús. Estoy esta porción leyéndola en la Nueva Biblia de las Américas. Verso 2, pero decían: no durante la fiesta, no sea que haya un tumulto del pueblo. Verso 3, estando él en Betania, sentado a la mesa en la casa de Simón el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso, de nardo puro, y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Pero algunos estaban indignados y se decían unos a otros: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? ¿Checas el lenguaje? Desperdicio, están desperdiciando esto. Ok, y dice el verso 5: porque este perfume podía haberse vendido por más de 300 denarios y el dinero dado a los pobres. ¿Y qué hacían? Y la reprendían. Es lo que dice en la versión de la Nueva Biblia de las Américas. Verso 6: pero Jesús dijo: déjenla, ¿por qué la molestan? Buena obra ha hecho para mí. Porque los pobres siempre los tendrán con ustedes y cuando quieran les podrán hacer bien. Pero a mí no siempre me tendrán. Ella ha hecho lo que ha podido, se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Wow. Y en verdad les digo que donde quiera que el evangelio se predique en el mundo entero, también se hablará de lo que ésta ha hecho para memoria suya. Verso 10: entonces Judas Iscariote, que era uno de los 12 discípulos, fue a los principales sacerdotes para entregarles a Jesús. Cuando ellos lo oyeron, se alegraron y prometieron darle dinero. Y él buscaba cómo entregar a Jesús en un momento oportuno. Entonces, si ves así un bosquejo sencillo de estos 11 versículos, como que hay 3 actos ahí. El primero, los fariseos buscando cómo prender a Jesús. El segundo, encontramos de manera simple cómo esta mujer va y derrama un perfume sobre la cabeza de Jesús. Pero vemos un tercer acto, que sale Judas y pacta con los sacerdotes y los fariseos vender a Jesús. ¿Qué vemos en estos versos así de entrada? Yo diría 2 casos, uno de adoración y otro de traición. Yo miro en estos versos 2 fotografías increíbles, las 2 fotografías memorables, de esas fotografías que no se me olvida. 2 tremendas fotografías, dos actos, 2 casos memorables, 2 actos inolvidables. Uno, el acto más bajo de traición de toda la historia, en contraste, diría yo, con un momento de adoración extravagante. Porque no es muy usual romper un perfume de alabastro de 300 denarios, ¿no? de nardos. El alabastro es el contenedor, el nardo es el contenido. Y romperlo y vaciarlo en la cabeza, en los pies
de alguien. Entonces, un caso de traición y un caso de amor extravagante. Un caso de adoración que salta a la vista al ver estos primeros versos. Pero vamos al primer caso, al primer episodio que miramos en los primeros 2 versos. Y yo titularía esto: el complot para matar a Jesús. Dice el verso 1 de nuevo: faltaban 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura. Y con engaño los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prender y matar a Jesús, pero decían: no durante la fiesta, no sea que haya un tumulto del pueblo. Esta fiesta era súper importante, les recordaba la salida de Egipto. No voy a entrar en esos detalles, nos vamos a ir a lo central que está en este pasaje, pero una fiesta muy importante donde se cree que venían de muchas regiones y de muchos lados para ofrecer sacrificios en el templo. En ocasiones más de 2 millones de personas. ¿Te imaginas la cantidad de gente que se acercaba a Jerusalén? Tanto pobladores locales como foráneos venían y adoraban. Entonces ellos ya están así con urgencia de prender a Jesús. Dice aquí con mentiras, ¿no? Con engaños y con chafa, de mala manera, prenderlo y entonces matarlo. Vamos a deshacernos de él, ¿no? Un refrán popular dice que si matas al perro se acabó la rabia, ¿no? Y entonces para ellos era: si terminamos con Jesús, nos quitamos ese problema de encima. Jesús ya en 2 ocasiones había volcado las mesas del templo, había limpiado el templo y era su mayor negocio. Entonces eran unos verdaderos hipócritas, que lo que estaban buscando era deshacerse de él para seguir con su negocio del templo, ¿no? Entonces miles de peregrinos, imagínate esa escena, llegando a Jerusalén. Yo me los imagino alegres, gozosos, preparándose para esta celebración importantísima, ¿no? Y Jesús preparándose para el acto más importante de la historia, su crucifixión, porque sabía que él era el cumplimiento de lo que pasó en Egipto y que él era la Pascua que se sacrificaría por toda la humanidad, por aquellos que escogió desde antes de la fundación del mundo, por aquellos que creerían en su nombre. Entonces Jesús preparándose, no vayan allá, pero hace unos meses estudiamos el Evangelio de Lucas y a lo mejor algunos recuerdan, nada más lo cito por si estás tomando nota, Lucas capítulo 9, verso 51, que dice que Jesús afinó su rostro hacia Jerusalén, y esta es una expresión para decir que Jesús, cuando fue su tiempo, dijo: voy a Jerusalén para ser sacrificado, y lo hizo con todo carácter y con toda firmeza y así puso su rostro hacia Jerusalén y decidió valientemente entregar su vida por los suyos, ¿no? Dicho de otra manera, Jesús llegó al tiempo donde afirmó su corazón para ir a obedecer y cumplir la voluntad del Padre, que fue morir. El sueño de Jesús fue morir. Y sabemos que Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2, verso 8 me dice que Jesús hizo este acto en obediencia al Padre. No. A Jesús nadie le quitó la vida, sino que Él la puso para volverla a tomar. O sea, en un sentido literal, sí, Él le quitaron la vida, ¿no? Pero los planes divinos ya estaba planeado. Él vino con ese plan. Él vino con esa instrucción y dijo: hey, nadie me quita la vida, yo la pongo. Y saben, tengo poder para volverla a tomar. Wow. Y lo cumplió. Y entonces puso su vida y la volvió a tomar y dejó la tumba vacía. Y eso sigue resonando en la humanidad y en nuestros corazones hasta el día de hoy. Venció a la muerte, ¿no? Entonces, ahí está, y aparecen los
sacerdotes, nos dice el verso 1. ¿Quiénes eran los sacerdotes? No era uno, eran muchos. ¿Quiénes eran? Bueno, sí había toda una casta sacerdotal, pero aquí se refiere a los dos sumos sacerdotes, que en realidad había uno en ese momento que era Caifás, pero había alguien que estaba detrás de Caifás y era Anás, y era su suegro que seguía detrás de la cortina gobernando, ¿no? Y era Anás y Caifás, pero también menciona aquí a los escribas y todos ellos haciendo un complot, ¿no? De cómo tomar prisionero, cómo acabar con la vida de Jesús, ¿no? Cómo deshacerse de Jesús. Jesús, tienes que imaginar esto y verlo así. Si por parte del gobierno judío, Anás y Caifás y los principales sacerdotes y los escribas y todos ellos estaban en contra de Jesús, realmente podemos usar esa expresión que Jesús era el enemigo público número uno. No era Barrabás ni era nadie más. No eran los celotes ni era nadie más. Era Jesús su enemigo número uno. Entonces tenían que acabar con él y Jesús estaba yendo en contra de sus intereses corruptos, ¿no? Ahora, lo que nos dice el texto es que ellos consideraban muy peligroso prender a Jesús cuando había multitudes en las calles. Entonces dijeron, no está sabio hacer eso. Entonces vamos a escoger el mejor tiempo. No es ahora el mejor tiempo durante la fiesta de Pascua. Pero ¿cuándo murió Jesús? En la fiesta de Pascua. ¿Qué nos deja ver esto? Que no es en el tiempo del hombre, sino en el tiempo de Dios. Y esto era el cumplimiento. No podía ser en otra fecha, era el cumplimiento. Jesús dijo, yo soy esa Pascua. Yo soy ese sacrificio. Entonces no sería en otro tiempo, sino sería en el tiempo de Dios. Ahora, ¿has visto esas películas donde te pasan una escena? Es muy común ver esto, que de repente te pasan una escena y después 3 años antes, algo así, ¿no? Y de repente te regresan a ver lo que estaba ocurriendo en la niñez o no sé, algo por el estilo. ¿Sí han visto eso? ¿Un poco? Ok, no me dejen solo. Bueno, entonces aquí Marcos se regresa 6 días antes. Y esto todavía es el viernes anterior a la entrada triunfal a Jerusalén, 6 días antes. Dice el verso 3, estando él en Betania, muy importante el lugar, sentado a la mesa, en casa es muy importante, ¿en dónde? En la casa de Simón el leproso. Más adelante voy a explicar por qué es importante esto, para no confundir. Vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso, mira esto, de nardo puro, y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Este relato también lo encontramos en 2 evangelios más, no solo en Marcos, en Mateo, y también este relato está en el evangelio de Juan. De hecho, el evangelio de Juan nos da muchos detalles que no están aquí en Marcos, ¿no? Y es por eso que si vamos al evangelio de Juan, sabemos que fue 6 días antes. El complot para prender a Jesús fue 2 días antes, pero esta escena de el perfume de nardo ocurrió 6 días antes de la Pascua, antes de la entrada triunfal a Jerusalén. Apenas va hacia Jerusalén y entonces llega a una población llamada Betania. Puedes ver allí el lugar, Betania. Entonces esto está a las afueras de Jerusalén. Está cerca realmente, ya a pocos kilómetros de Jerusalén, ¿no? Y entonces Marcos, es interesante ver, por eso el panorama, leer todo del 1 al 11, porque a Marco le pareció bien poner este relato entre 2 actos diferentes. El primero es el complot para matar a Jesús, y el segundo que está después de esta historia del perfume de nardo, está cuando al final lo que acabamos de leer, que es la traición de Judas, ¿no? Y en medio de eso, él recuerda un acto tremendo. Yo quiero usar ese término de adoración extravagante, de una adoración impresionante, ¿no?
en medio de la codicia y de la traición de la codicia y de la traición, básicamente. Entonces lo que está enmarcando, si le puedes poner así como un marco a esto, es la vileza de Judas y de los sacerdotes. Pero ¿qué está enmarcando? La lealtad y la belleza de la adoración de María. ¿De quién dije? Ok, ¿cómo sé que se llama María si no dice el texto? Por los otros evangelios. De hecho, si vas a Juan, vayan allá a Juan capítulo 12. Ni Marcos ni Mateo mencionan el nombre, pero Juan sí. Y nos dice que esta María, la que tenemos frente a nuestros ojos esta mañana, es la hermana ¿de quién? De Marta. ¿Y de quién más? Y de Lázaro. ¿Les suena familiar esto? Entonces Marta, María, Lázaro. Esta María de la que estamos hablando hoy es la hermana de ellos. Dice Juan 12, verso 3. Entonces María, ahí está el nombre, ¿no? Tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió. Fíjate este otro detalle. En Marcos, ¿qué había ungido? La cabeza. ¿Y aquí qué está ungiendo? Los pies. Wow. O sea, imagínate ese momento. Y luego dice, y los enjugó con sus cabellos. ¿Qué es enjugar? Es secar, ¿no? Y entonces imagínate su cabello ahí, la posición que debe tener y lo que está haciendo, y secando y ungiendo. Y me encanta la expresión de Juan al final de ese verso 3. Y la casa se llenó de olor del perfume. Era perfume puro de nardo, un perfume muy, muy oloroso, ¿no? Y entonces, wow, qué rico huele. Y toda la casa se llenó de ese perfume. Entonces, si está ungiendo su cabeza y está ungiendo sus pies, ¿en dónde está María en ese momento, según Juan? A sus pies. ¿Dónde está Jesús? Tienes que disfrutar este relato. ¿Dónde está Jesús? Digo, ¿dónde está María? Perdón, a los pies de Jesús. ¿Dónde está María? Estaba a los pies de Jesús. ¿Por qué hago ese énfasis? Porque los relatos bíblicos nos muestran, escucha esto, 3 veces, 3 fotografías diferentes de María a los pies. Esta María 3 veces a los pies de Jesús. ¿Se acuerdan la primera vez que nos cuenta la Biblia que fue Jesús a la casa de María, de Marta y de Lázaro? ¿No? Y Marta bien afanosa y bien así, rápido, y hay que barrer y trapear y los trastes y la cocina y todo el asunto. Y María a los pies de Jesús. Y se enoja y le dice, Jesús, ¿qué onda? Levántala, ¿no? O sea, que se ponga a hacer algo. Pues está haciendo mucho, ¿no? Y Jesús la defiende y dice, tú has escogido tu parte y has escogido la mejor. ¿Recuerdan eso? Nada, lo cito, es Lucas capítulo 10, versos 38 al 42, no lo vamos a leer. Pero Jesús le dice, ella ha escogido la mejor parte. ¿Cuál es la mejor parte? Es estar a los pies de Jesús. ¿Qué otra ocasión vemos a María a los pies de Jesús? Bien cercano también a esta fecha de la Pascua, cuando Jesús fue al funeral, literal, al velorio, podríamos ponerlo así, ¿de quién? De Lázaro. Entonces sale Marta al encuentro, habla con Jesús, una conversación tremenda, excitante, donde le dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, Marta, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto, Marta? ¿Y qué dice Marta? Sí, creo esto. Y entonces luego manda a llamar a María. Sale Marta y le dice, ahí está Jesús, quiero hablar contigo. Y todavía no llega a esa casa, al lugar donde está el velorio, el funeral de Lázaro. Todavía no llega Jesús, sino que María sale corriendo para encontrarse a Jesús donde Marta había encontrado a Jesús. ¿Y qué crees que hace? Cae a sus pies. Era experta en esto, María. Y por tercera vez la vemos a punto de que Jesús vaya a la cruz.
ungiendo a Jesús con ese perfume, ¿no? ¿De qué nos habla esas 3 ocasiones a los pies? María tenía una comunión con Él. María tenía una relación muy cercana con Él. María tomaba tiempo para escuchar su voz, escuchar sus enseñanzas, para tocar sus pies, para acariciar sus pies, aún antes de que esos pies fueran traspasados por clavos horrorosos. Y ahí estaba María, derramando, escucha esto, no un perfume caro, o más que un perfume caro, para expresarlo bien, estaba derramando su propio corazón. María estaba derramando su propia vida, su propio corazón, sin límites y sin reservas. María estaba derramando su propio corazón allí. Y era algo que hacía con frecuencia. Y algo que la Biblia nos recuerda que lo hacía una y otra vez. Lo hizo 3 veces. No. 300 denarios, el valor de este perfume. La mayoría de los comentaristas bíblicos y de los investigadores lo equiparan a un año de trabajo del salario de un trabajador. Y muchas veces, especialmente en una cultura muy de hombres, para las mujeres era una forma de tener un ahorro o una protección económica. Un perfume de nardo de este valor, que era importado desde la India, no era un perfume local, era muy costoso y entonces representaba muchas veces, en cierta manera, la seguridad económica de una persona, especialmente de una mujer. Representaba su seguridad. En esto como que me siento confiado porque tengo ahí en la tienda tengo un perfume de nardo de 300 denarios. O sea, por lo menos sobrevivo un año, ¿no? Si pasa algo, allí tengo algo de que echar mano, ¿no? Entonces, ¿qué nos sugiere eso cuando viene y rompe ese perfume? Que ella no escatimó nada. Ella no dijo, y si, o sea, ¿y luego qué hago? ¿Y con qué me quedo? ¿No? Sino que realmente adoró sin reservas. Ahora va mucho más allá de romper un perfume de nardo. Vuelvo a insistir en esto. En una cultura donde se dice que comieron, en la multiplicación de los panes y de los peces, comieron 5,000 o 4,000 según el día. Comieron 5,000, sin contar que, o sea, donde no consideraban a las mujeres, de repente irrumpen un acto de adoración inusual, rompe un perfume y lo empieza a vaciar sobre la cabeza y los pies de Jesús. No pensó en la vergüenza pública, no midió el costo del perfume. Eso no evitó que ella expresara su amor por Jesús. O sea, ¿qué te pasa, María? ¿No? ¿Qué estás haciendo? No le importó que se burlaran, no le importó la vergüenza. A veces a nosotros nos pesa hasta que sepan que somos cristianos. Que no se enteren. Y nos arrinconan y nos escondemos para que no digan que somos cristianos. Estaba viendo en estos días, no está en mi prédica hablar de eso, pero realmente me fue también irruptivo ver con el estreno de la película Barbie. Se hizo viral un señor que
con su sombrero vaquero. ¿Lo vieron? ¿Alguien vio eso? ¿O nada más yo? Ok, allá lo vio alguien más, ¿no? Un señor que con su sombrero vaquero se vistió de Barbie, ¿no? Y así faldita con su tutú para acompañar a su hija a ver la película de Barbie. Y se super viralizó eso. Dices, wow. De ninguna manera apruebo que a los hombres se los feminice. Pero sí admiro algo en ese hombre, que no le importó la vergüenza pública por amor a su hija. Bueno, te voy a cambiar la ilustración. ¿Cuántos en un estadio van, se maquillan, se arrancan la camisa, se tiran la cerveza encima y gritan, ¿no? Especialmente los de Argentina. Depende de qué lado estés, ¿no? Lo dije por mis hermanos argentinos. No. Y no les importa, ¿no? Y nosotros aplaudir así. Levantar las manos, no, eso ya es fanatismo. Cantar fuerte, no, pues eso es para los fanáticos, ¿no? Y aquí está Jonathan también. Uy, saludos. Pero sí saben, ¿no? Ok. Y entonces sí, a María no le importó ser extravagante. No le importó expresar ese amor inusual a Jesús. Toda la casa se llenó de olor. Toda la casa. Imagínate eso. ¿Sabes qué me estaba imaginando yo? Es que cuando lees esos relatos bíblicos tienes que ir allá y estar allí, imaginar el lugar y sus cabellos y sus pies. Y yo me imagino que entre algunos de los consuelos que Jesús tuvo y de las fortalezas, no la más importante, pero debió haber probablemente respirado el olor a nardo cuando estaba en la cruz. Y se acordó que entre la multitud de traidores había una verdadera adoradora. Yo quiero imaginarme que todavía olía nardo allí, porque fue preparado para la sepultura, ¿no? Entonces tenía que ser un perfume muy penetrante. Y yo creo que el madero y el lugar olía a ese perfume de nardo. Y ahí si es posible, pasa de mí esta copa, ahí estaba el olor, y después en la cruz, y en todo el momento, y ahí una fragancia al perfume que derramó esa mujer. Capítulo de Juan, vayan rápido. La historia de Jesús cuando tiene otro encuentro con otra mujer llamada la mujer samaritana, ¿no? Los samaritanos y los judíos no se llevan. Ir a Samaria, si tú eres judío, es súper peligroso. Y Jesús corrió todos los riesgos y Jesús hizo todo lo que y llega y tiene un diálogo y están así, y él se está revelando a ella como el Mesías, como el Salvador de este mundo, como el ungido de Dios, ¿no? Y entonces le está haciendo preguntas y respuestas. ¿Y dónde es? ¿Cómo hay que adorar? La manera correcta de adorar. ¿Cuál es la manera adecuada, oficial de adorar? ¿En este monte o allá, no? ¿En qué lugar? ¿Cómo? ¿De qué manera? Y Jesús le responde, verso 23, mas la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Romanos capítulo 12, verso 1 me dice que presente mi vida como un sacrificio santo, vivo y agradable a Dios, que es nuestra manera inteligente de adorar.
Y sabes, esto no es para que saliendo aquí vayas y compres un perfume de nardo y lo rompas en tu casa. Nuestra forma de adorar a Dios, es conociéndole y obedeciéndole. Porque hemos sido salvados por gracia y por la fe en Jesús, es respondiendo a su amor en el día a día. Ese olor fragante viene cuando servimos con un corazón real a los demás. Cuando perdonamos y amamos a los demás, eso le glorifica a Él. Cuando nos amamos unos a otros, eso es olor fragante a Él. Cuando le buscamos cada mañana a través de la palabra, decimos: Señor, como oraba hace un momento Dani, tú sabes mi corazón, pero necesito tu poder y tu gracia. Necesito que tu palabra haga efecto en mi corazón. Déjame decirte algo. La Biblia, la palabra de Dios, no son mantras místicos. ¿A qué me refiero? Algunas culturas y algunas religiones piensan que por repetir o conocer una frase o conocer algo, ya sus vidas van a cambiar. ¿No? Conocer la palabra de Dios no te santifica. Wow, ¿qué está diciendo, pastor? Que hasta el diablo conoce la escritura y no obedece a Dios. Hasta el diablo la conoce. Y si no, lee Mateo 4 y vas a ver que sí conoce la Biblia. ¿No? Entonces, es responder, conocer la palabra. Ok, me da un entendimiento, pero tengo que someterme a la voluntad de Dios. Tengo que rendir mi corazón. Y entonces Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, mencioné ya el verso 1, me dice que mi forma de adorar es responderle a Él. Es amar, es servir, es perdonar, es conocer su palabra, es inclinar mi rostro y mi oído, es orar, es vivir la vida cristiana. Eso es adorarle. Le llamamos a estas reuniones, o le llaman en otros lados, a mí no me gusta mucho ese título, pero le llaman culto de adoración. Pero bueno sería que nuestro culto de adoración sea todos los días, en todo lugar. Que seamos adoradores en espíritu y en verdad, no importa en qué monte estemos. No importa si estamos en Samaria o estamos en Judea. Que realmente nuestro corazón esté a los pies de Jesús cada día. Que roguemos a Él: Señor, quita distracciones de mi vida. Entonces, dame un corazón obediente. Hazme ser más como Jesús, adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, ahí está la mujer, María, ofreciendo este perfume, derramando este perfume, ¿no? Y eso de repente fue peligroso, y ya lo leímos, pero vamos a detalle en eso en un momento. Porque algunos empiezan a decir: ¿por qué hizo eso? Vayan un poco atrás al Antiguo Testamento. Vamos a recordar juntos a David, 2 Samuel. Están trasladando el arca del pacto. ¿Se acuerdan del arca del pacto que estaba en el templo, en el lugar santísimo? Okay. Entonces la están moviendo de ubicación, para hacer cortos en esto, la están moviendo. Y hay un clamor de alabanza, de adoración, de júbilo mientras están haciendo esto. Y dice 2 Samuel capítulo 6, verso 13, que cuando los portadores del arca del Señor habían andado 6 pasos, fíjate, nada más 6 pasos, David sacrificó un buey y un carnero cebado. Entonces, ¿qué está haciendo aquí al estilo judío? Adorando, ¿no? ¿Qué dice el verso 14? David, fíjate, era extravagante David. Danzaba con toda su fuerza delante del Señor y estaba vestido con un efod de lino. Wow. Entonces él está brincando y danzando
lleno de júbilo porque estaba delante de la presencia de Dios. El arca del pacto representaba la presencia de Dios. Entonces, la expresión de David era: uy, ¿qué van a decir de mí? Uy, creo que puedo quedar en ridículo delante de los demás. ¿Era así? Es extravagante su expresión de adoración de David, ¿o no? Es irruptiva, o sea, ¿cómo sé que no estaba bien visto? Verso 15. David y toda la casa de Israel hacían subir el arca del Señor con aclamación y sonido de trompeta. Entonces imagínate esas trompetas y David brincando y danzando, y nada más habían movido 6 pasos el arca. Y verso 16, sucedió que cuando el arca del Señor entraba en la ciudad de David, en la ciudad, así se llamaba, bueno, se le sigue llamando a Jerusalén la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, o sea, era su esposa, la hija de Saúl, Mical, miró desde la ventana y vio al rey David saltando y danzando delante del Señor. ¿Y qué hizo? No puede ser rey. Está haciendo el ridículo, se está rebajando, está haciendo las cosas vergonzosamente, ¿no? O sea, qué pena que sea mi esposo y sea el rey. Lo despreció en su corazón, dijo: oh, vaya tipo. Y saber que es el rey. ¿No? Una vida rendida a Dios es olor fragante. Una vida rendida a Dios es olor fragante. Se dice fácil. Se dice re fácil, pero eso es mucho más costoso que una botella de alabastro con 300 denarios de nardo puro. Eso es mucho más costoso, ¿no? Dice la Escritura que nuestras vidas fueron compradas a precio de sangre. Eso es mucho más costoso. Entonces, una vida rendida a Él es olor fragante, ¿no? Segunda de Corintios, vayan allá en sus Biblias, por favor. Segunda de Corintios capítulo 2, versos 14 al 16. Mira esta expresión de Pablo. Dice: más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Wow. Pablo, uno que había experimentado todo: dolor, traición, pobreza, naufragios, mordeduras de serpientes, no, traición y muchas otras cosas. Dice: Dios nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. ¿Dónde tenía puestos sus ojos Pablo? Él echaba mano en la vida eterna. Sus ojos estaban allá. Dice: y por medio de nosotros, ¿qué hace Cristo? Fíjate esto: el olor no está en nosotros, está en Él. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar olor de su conocimiento. ¿Cómo es que se manifiesta el olor del conocimiento en Cristo? Cuando un hombre ama y respeta a su esposa y le es fiel, huele a Cristo. Cuando una mujer honra y respeta a su esposo, huele a Cristo, ¿no? Cuando un hijo obedece a sus padres y se somete a ellos, huele a Cristo. Cuando alguien camina la segunda milla, huele a Cristo. Ese es el olor del conocimiento de Cristo en nosotros. Cuando alguien decide amar, cuando alguien decide perdonar, cuando alguien decide servir, huele a Cristo. Cuando alguien se santifica a sí mismo,
Son palabras que de repente están extrañas en los sermones de hoy en día. Somos llamados a santificarnos, iglesia, aunque el mundo entero se esté pudriendo. Y huele a Cristo, ¿no? O huele a mundo. ¿A qué huele? Entonces el olor del conocimiento en nosotros de Cristo. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. O sea, hay olor fétido y hay olor de vida, ¿no? Verso 16. A estos ciertamente olor para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Entonces esa expresión con la que termina aquí este verso 16 es: ¿y nosotros somos capaces de producir ese olor por nosotros mismos? Imposible. Necesitamos a Cristo todos los días, necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos esa comunión que tenía María con Jesús. Ahora ando bien refranero de refranes y dichos populares, ¿no? Pero dime con quién andas y te diré quién eres. Y de repente estás allá sentado donde están asando carne, ¿no? Porque si van a los asaderos, ¿no? ¿O no? ¿A comer tacos o no? Y si el lugar está cerradón, de repente ¿a qué huele? A grasa, ¿no? Es así. O me ha tocado a veces llevar a algunos trabajadores después de toda su jornada del día y no huelen muy bien, ¿no? Y nos subimos en la cabinita de la camioneta, está chiquita y se suben dos. Y el aire acondicionado recicla bien el aire, ¿no? Y de repente ya los dejo donde los tengo que dejar y llego a la casa y me bajo y digo, creo que el trabajador soy yo. Yo no cargué ningún bloque ni cargué cemento, pero huelo igual que ellos. Que podemos, el olor que Jesús nos impregne de su olor. Es lo que yo leo aquí en 2 Corintios. O sea, ese perfume de nardo agradable a Dios es Cristo. No somos nosotros, es Cristo. Ese perfume es Cristo. Entonces yo quiero oler a Cristo. A veces huelo a mundo, pero yo quiero oler a Cristo todos los días. Yo quiero oler a Cristo todos los días. Ahora, la casa donde estaban, ¿alguien vio dónde era esa casa? La casa de Simón el leproso, ¿sí lo vieron allí? Ok, y es muy probable que, es seguro que era ex leproso o leproso sanado, porque la ley no permitía de ninguna manera que alguien se acercara a un leproso, ¿no? Entonces aquí ya hay un convivio con mucha gente, ya están los discípulos, hay un movimiento allí, y entonces seguramente alguien que recibió esa compasión y Jesús le sanó, y se llenó el lugar de olor fragante en ese lugar, en la casa de Simón el leproso, ¿no? Yo como que quiero enfatizar esto, que la adoración de María no fue nada tibia, no fue poco expresiva, no fue muy de acuerdo quizás ni siquiera a los modales, pero creo que sí la adoración de María fue apasionada y fue sincera. Y Jesús la aceptó. Ahora, también ahí hay una figura, creo, cuando leemos que en Juan, que la casa se llenó de ese olor. Yo deseo que nuestras reuniones cristianas se llenen de ese olor. Yo deseo que mi casa se llene de ese olor. Yo deseo que allí huela a Cristo.
No. Entonces te animo a ti a reflexionar en eso, que esa fragancia espiritual pueda llenar el lugar donde estás, ¿no? Que sea un lugar donde es evidente que se ama a Jesús, ¿no? El perfume que esa mujer derramó fue su propia vida. Todo lo que significaba derramar ese perfume era más allá de 300 denarios. Era mucho el riesgo que estaba corriendo María. María, en un símbolo anticipado, se estaba atando y casando con Jesús. Se estaba desposando con Jesús. Estaba haciendo iglesia con Jesús, ¿no? ¿Se entiende? Pero si es eso así, María no se estaba casando con Jesús por bienes separados. No, o sea, todo o nada. Todo o nada. No se estaba uniendo a Jesús por bienes separados. Es sin reservas, es sin tibieza. ¿Alguien recuerda lo que dice Apocalipsis 3 acerca de la tibieza? Ups. No, y el consejo es mejor que seas frío o caliente. Pero lo tibio es espantoso, ¿no? Ahora, sé que algunos ahorita están pensando en otro hecho que está registrado en Lucas capítulo 7, versos 33, 36 al 50. Y es el caso de una prostituta. Algunos deben recordar el caso de una prostituta que también, un evento muy similar, que también derramó un perfume sobre Jesús. Pero hay que tener cuidado para no confundir ese evento con este otro, porque es otro lugar, es otro tiempo, es otra la casa. Es un poco confuso porque de repente los dos se llaman Simón. Y dices, Simón, se parecen. Pero uno es Simón el fariseo y otro es Simón el leproso. Son bien diferentes y son lugares diferentes y momentos diferentes, ¿no? También esa mujer que era prostituta y que se convirtió, expresa su gran amor y también hace lo mismo, derrama otro perfume de nardo, ¿no? Y esto es en respuesta a que Cristo había perdonado sus pecados. Entonces es otro lugar, es otro tiempo, es otra situación. Lo que estamos viendo esta mañana es la casa de Simón el leproso y es la casa, la hermana de María y de Lázaro. Vamos al verso 4 rápidamente. Vamos a ver cómo, igual que David y Mical, adorar produce críticas. Verso 4, ¿estás ahí? Pero algunos estaban indignados y decían unos a otros: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Verso 5, porque este perfume podía haberse vendido por más de 300 denarios y el dinero dado a los pobres. Y fíjate esto, la reprendían, ¿no? Bueno, los otros evangelios, el evangelio de Juan en el capítulo 6, en el capítulo 12, en el verso 6, nos deja ver quién fue el que inició con estas ideas. ¿Quién era el que inició con esta idea de lo que están haciendo es un desperdicio? Era Judas, ¿no? Entonces aquí hay algunos detalles a ver. A Judas en realidad no le importaban los pobres. Lo que le importaba era extraer dinero de la bolsa. Entonces el acto de Judas no es más que un acto de hipocresía. Lo leo rápido, Juan 12, verso 6. Juan 12, verso 6 dice: pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, era el administrador, sustraía de lo que se echaba en ella, ¿no? Entonces, importante, porque para Judas esto fue un desperdicio, ¿no? Pero
si conocemos el final de la historia, lo que él desperdició fue su propia vida. Así dice, qué desperdicio, mientras él estaba desperdiciando su propia vida. Y entonces los que estudiaban método inductivo y saben que en la Biblia buscamos una aplicación práctica para nuestras vidas y encontramos errores a evitar, ¿no? Entonces, creo que está haciendo mucho eco. Entonces, cuando leo esto digo, Yoshimi, no desperdicies tu vida. Y quiero animarte en esto esta mañana. No desperdicies tu vida. No desperdicies tu vida. Y de repente yo creo que ya nos hemos dado cuenta a estas alturas del partido que la actitud de Judas es contagiosa. ¿Te fijas lo que dice el Evangelio de Marcos? Dice que algunos estaban indignados en el verso 4 y se decían unos a otros. Juan nos dijo que Judas fue el de esta idea y de repente todos están diciendo lo mismo que Judas. Todos están diciendo qué desperdicio. ¿Por qué no mejor se vendió y se da a los pobres, ¿no? Entonces, tengamos cuidado porque muchas de esas actitudes son contagiosas. Verso 6, pero Jesús dijo, déjenla. ¿Por qué la molestan? O sea, no es una expresión suave. Está defendiendo a, ¿no? Dice, buena obra ha hecho para mí. Está haciendo una defensa. Y da la explicación, porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes y cuando quieran les podrán hacer bien, pero a mí no siempre me tendrán. Ella ha hecho lo que ha podido y da un anuncio profético. Se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. O sea, Jesús está diciendo, voy a morir pronto, y entonces por eso me está ungiendo para ir a la sepultura, ¿no? Wow. Elogiándola, defendiéndola, aceptando su regalo extravagante, aprobando su manera irruptiva de expresar su amor y de mostrar su adoración. No era muy ortodoxa esta manera de adorar. No le importó a esta mujer lo que otros pudieran decir de ella, ¿no? No le importó y así debe ser nuestra adoración, así debe ser nuestro servicio a Dios. Que agrademos a Dios sobre el pensamiento de los demás. Que no nos importe lo que los demás digan de nosotros. Que digan lo que digan. Yo quiero caer ahí a sus pies. No. Y aunque venga Marta y diga, oye, no, ¿qué haces? Orando. Oh, ponte a hacer algo, ¿no? Pues estoy haciendo algo muy, muy productivo. Que es orar, mi Señor. No. Entonces el hecho de que otros no nos comprendan, de que otros nos critiquen, no debe de impedir que adoremos a Dios en espíritu y en verdad, ¿no? Nuestra intención y nuestra preocupación debe ser agradar a Dios y no a los hombres. El corazón del hombre cambia todo el tiempo. Nuestros corazones cambian, ¿no? Ahora me impresiona esto, que María se estaba anticipando a la muerte de Cristo. Entonces María tenía ese entendimiento y Jesús lo tenía, ¿no? Y allí, llegando ese olor hasta la cruz, en medio del dolor, en medio del abandono, en medio de la traición de Judas, Jesús recordando que esa mujer había derramado ese perfume, porque mira lo que dice el verso 9, y en verdad les digo. No, en Reina Valera dice, de cierto os digo. Esta expresión es, pongan atención porque esto es sumamente importante, ¿no? Que donde quiera que el evangelio se predique, en el mundo entero, también se hablará de lo que ésta ha hecho para memoria suya. Qué impresionante declaración, que hoy aquí donde estamos sentados,
está teniendo cumplimiento. Aquí donde estamos se está cumpliendo lo que Jesús dijo, ¿no? 2000 años después. O sea, ese momento de adoración, de romper ese perfume, está trascendiendo y trascenderá hasta la eternidad, ¿no? Y es eso que ella dijo: no me importa lo que los demás piensen, yo voy a adorar a Jesús. Yo voy a adorar a Jesús. Y donde quiera que se hable de Jesús, se recordará a María como una mujer que adoró sin reservas, de forma extravagante. O sea, date cuenta de lo que esto implica, que se ligó la proclamación del evangelio a la adoración de María. O sea, donde quiera que se hable, se va a hablar de esto. ¿Te das cuenta qué tanto trascendió ese acto de adoración? O sea, donde quiera que se hable del evangelio, se va a hablar de lo que María hizo en ese momento, ¿no? Qué tremendo. Versos 10 y 11, allí terminamos. Dice: entonces Judas Iscariote, tercer acto, ¿no? Que era uno de los 12 discípulos, fue a los principales sacerdotes para entregarles a Jesús. Cuando ellos lo oyeron, se alegraron y prometieron darle dinero. Y él buscaba cómo entregar a Jesús en un momento oportuno. ¿Te fijaste cómo estaban preocupados por cuándo prender a Jesús y de qué manera? Y entonces, también en este relato, no solo queda registrado el acto de adoración, sino también queda registrado el acto de traición más vil de la historia. Y aquí es un recordatorio de cómo el amor al dinero puede corromper cualquier corazón. ¿Te das cuenta? A veces ese riesgo. Judas caminó poco más de 3 años con Jesús. Vio milagros, lo vio andar sobre el agua, lo vio resucitar muertos, lo vio. ¿Qué no vio Judas? Levantar paralíticos, abrir los ojos de ciegos, parar a la mujer de flujo de sangre. Escuchó sus prédicas, escuchó el sermón del monte. No estoy cierto si estaban los 12 cuando fue su bautizo de Jesús y oyó una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado, a él escuchen. Pero sí estoy seguro que las experiencias que vivió Judas fueron impresionantes. Pero hubo algo que lo cegó y que lo corrompió, y fue el amor al dinero. Y literal, lo que él desperdició fue su vida entera. Entonces, bueno, ahí está el texto que íbamos a analizar esta mañana. Y a manera de conclusión y de reflexión, para nosotros que nos hemos expuesto a esto esta mañana, es mirar la vida de María y contrastarla con la vida de Judas, ¿no? ¿Qué detuvo a María? Nada. ¿Qué detuvo a Judas? Nada, ¿no? Uno produciendo un olor de vida y otro produciendo un olor de muerte. María dio lo mejor de sí misma en fe y en amor, y Judas dio lo peor de sí mismo en incredulidad y en odio. Judas resolvió el problema por el cual estaban preocupados los dirigentes judíos, de cómo apresar a Jesús sin alterar al pueblo, ¿no? Sin alboroto. María preparó a Jesús para el sepulcro, y ambos casos son memorables y son recordables. Y ambos casos tienen cierto valor, pero sin duda alguna el de Judas no tiene honor. O sea, tiene valor el de Judas en cuanto a valentía, ¿no? Pero no honor. Y el de María tiene honor y valor. A María sin duda alguna no le importó lo que la gente dijera. A Judas no le importó lo que Jesús dijo. No. A María no le importó lo que los demás pensaran de ella.
A Judas no le importó lo que Jesús enseñó y dijo acerca de sí mismo. Entonces, mis queridos hermanos, aquí hay ejemplo a seguir, aquí hay error a evitar. Yo espero que todos esta mañana podamos reflexionar y decir: Señor, yo quiero seguir el ejemplo de María y yo quiero tener una verdadera intimidad contigo. Yo quiero estar cerca de Jesús para oler a Jesús. Señor, yo quiero que tu Espíritu Santo pueda producir en mi vida ese olor fragante. Señor Jesús, yo quiero tener una intimidad contigo y adorarte sin reservas. Sin reservas. ¿Sabes? Vuelvo a decir lo que dije hace un rato. Más allá de un perfume de nardo, lo que dio María fue su corazón. Y lo engañoso está en mi corazón. Y lo que Dios quiere es mi corazón, no sacrificios, no rituales. Lo que Dios quiere de nosotros es nuestro corazón. Y lo que más engañoso es en mi vida es mi corazón. Es lo más engañoso, es mi corazón. Tu corazón, dice el salmista, que el engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y María decidió que su corazón fuera un centro de adoración. El olor más fragante a Cristo cuando estaba en la cruz, si es que recordó a María, fue el acto de adoración, no el mismo perfume, sino a María misma. A María misma, que decidió adorarle sin reservas. Y entonces no cometamos el error de Judas. No cometamos el error de Judas, ¿no? De cambiar nuestra relación con Cristo por unas monedas. De desperdiciar nuestra vida por unas monedas, ¿no? Mis queridos hermanos, el dilema entre María y Judas está en el corazón. ¿Qué vamos a hacer con esto que leímos hoy? El dilema está en mi corazón. Jesús ya lo hizo todo. Y yo decido rendir mi vida o no a Él. Yo decido romper el perfume de nardo, no, de mi corazón. O vivir una vida mediocre y tibia, hipócrita y falsa, hasta que la desperdicie por completo. Hasta que la desperdicie por completo, ¿no? Entonces vamos a orar. Cierra tus ojos. Se puede pasar al grupo de alabanza. Y cierra tus ojos para no distraerte. Vamos a orar. Pero vamos a pedirle a Dios que nuestro amor y que nuestra adoración a Él sea extravagante, sea sin reservas. Que nuestro amor a Él sea caliente y no sea tibio, mucho menos frío, ¿no? Vamos a orar, mis queridos hermanos. Señor, aquí estamos, sin nada que esconder, con un corazón engañoso. Y queremos tener un perfume que vertir, Señor. Queremos ser ese olor fragante de vida que dice Pablo a los Corintios. Entonces pedimos que Cristo pueda producir ese olor fragante en nuestras vidas, Señor. No permitas, Dios, que nuestro corazón se venda por unas monedas. No lo permitas, Dios. No lo permitas, mi Dios. Que cambiemos, Señor, la bendición por un plato de lentejas, Señor. Señor, anúncianos de nuestro corazón
Y permite, Señor, que hoy sea ese día, Señor. Quizá hemos caminado mucho tiempo contigo, 3 meses, 3 años, 3 décadas. Y quizá hemos permitido corrupción en nuestro corazón, Señor. Pero sabemos que si nos acercamos a ti con un corazón contrito, con un corazón quebrantado como el de María, humillado como el de María, extravagante como el de María, Señor, tú no lo desprecias. Tú no lo desprecias, Dios. Hemos estudiado tu palabra, Dios, pero ahora necesitamos que tu Espíritu Santo mueva nuestros corazones, Dios. Queremos adorarte, Señor, en espíritu y en verdad. Queremos ser ese sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor. Queremos ser luz en medio de este mundo de tinieblas. Queremos ser sal que sala y no sal que es pisoteada y hollada, Señor. Entonces, mi Dios, una vez más vuelve a derramar en este lugar tu amor, tu gracia y tu misericordia, Señor, en los corazones que están rendidos a ti, en los corazones que están hambrientos y sedientos de ti, en los corazones, Señor, que están secos, vacíos y cansados, apocados, tibios. Y regrésanos a ese primer amor, Señor. Haz arder en nuestros corazones, Señor, un corazón de verdaderos adoradores, Señor, que te adoran sin tibieza, sin reservas y sin importar lo que los demás piensen, Señor. Aquí está nuestro corazón delante de ti. Tómalo, mi Dios, tómalo, mi Dios. Y si está duro como una piedra, Dios, pues implanta en nosotros corazón nuevo, de carne, vivo. Cuídanos, Señor, de la falsedad, de la hipocresía, de las obras muertas, del ruido que es como el címbalo que retiñe, Señor. Y haznos vasijas de tu amor, Dios. Que ese olor, Señor, de Cristo se manifieste en la forma en la que nos amamos. Unos a otros, Dios, para gloria tuya, Señor. Entonces, sí, hemos cantado, Señor, a veces con poca precaución o poco entendimiento, que queremos ser ese perfume a tus pies, Dios. Déjanos ser ese perfume a tus pies, Dios. Déjanos ser ese perfume a tus pies, Señor. Tuya es la gloria, mi Señor, mi precioso Señor Jesús. Tú eres el único
único digno, el único digno eres tú, Señor. Tú eres el único digno, Rey glorioso y misericordioso.